Hoy vamos a empezar el segundo tema del módulo 3. En el bloque M3 empecé con fundamentos de inmunología y, os acordáis, estuvimos hablando del sistema inmune innato, el sistema inmune adaptativo, cómo colaboraban entre ellos y las barreras exteriores. Hoy vamos a empezar con fundamentos de patogenia o patogenicidad bacteriana. La idea de estudiar la patogenicidad bacteriana básicamente es esta, es decir, poder contestar a la pregunta de por qué hay gente que se pone enferma y gente que no se pone enferma frente al mismo patógeno. ¿De qué depende? Depende de mi sistema inmunitario, depende del patógeno, pues veremos que va a depender de ambas cosas. Depende de muchos factores y al final incluso depende del estado vital tuyo, porque en general todos los que estamos aquí supongo que somos inmunocompetentes, que significa que tienes un sistema inmune que funciona, pero a lo largo de la vida, porque estés enfermo, porque dan un tratamiento de lo que sea y es un inmunomodulador o un inmunorepresor, las defensas te bajan o te hacen un trasplante, evidentemente, pues te tienen que hacer un tratamiento súper fuerte para rebajarte el sistema inmune para evitar el rechazo. Pues en ese momento eres vulnerable y es más fácil que adquieras infecciones, que adquieras una enfermedad de tipo infeccioso. Hoy vamos a empezar con la introducción de la patogenicidad. Y los tres bloques en los que he dividido esta clase son, en primer lugar, hablar de patogénesis. ¿Cuál es el significado? ¿Qué significa patogénesis? En segundo lugar, empezaremos hablando de las interacciones entre los patógenos y el ser humano. Y finalmente, hablaremos de los distintos tipos de patógenos. ¿Cuáles son estos distintos tipos de patógenos? Y por qué es importante saber cuál es el responsable de la enfermedad, qué diferencias hay entre los distintos patógenos. El módulo se llama patogenia bacteriana. Hoy hablaré de los distintos patógenos, virus, bacterias y demás, pero luego, a partir del próximo día, ya hablaremos solamente de los mecanismos bacterianos. Pues vamos a empezar, si os parece, hablando de patogénesis. ¿Cuál es el significado del concepto de patogénesis? Pues aquí tenéis la definición, una definición más o menos estándar. Patogénesis es el proceso, es un proceso por el cual se desarrolla una enfermedad y progresa dentro de un organismo hospedador. Veréis en los libros o incluso en algunas diapositivas que a veces aparece huésped y a veces hospedador. Realmente el concepto bueno, el adecuado en español o en castellano, sería hospedador, porque nosotros somos los que hospedamos el hotel. Y el huésped es el patógeno, el que entra, el que viene a vivir. Lo que pasa que como se traduce del inglés y se dice host y vale para las dos cosas, pues se traduce muchas veces incorrectamente como huésped. De todas maneras, ya como se utiliza normalmente siempre huésped, ya la RAE lo ha aceptado. Entonces huésped está bien dicho en castellano, para entendernos. Pero el concepto que a mí me gusta es que realmente somos hospedadores. Somos la casa donde va a venir el invitado. Este concepto de patogénesis, por lo tanto, veis que es un proceso. Y no es un proceso sencillo, no solamente nos vamos a enfocar en ver la aparición de algunos síntomas, sino que la patogénesis engloba desde que el patógeno entra en contacto con el organismo hospedador, con nosotros en este caso, porque vamos a hablar de patogenicidad humana básicamente, hasta que se van desarrollando todos los síntomas de la enfermedad e incluso puede dar lugar, en el peor de los casos, a la muerte. Todo esto lo que va a conllevar es una serie de eventos que están coordinados dentro del hospedador, distintos síntomas, distintas respuestas que van desde el equilibrio o la conversación entre el patógeno y el sistema inmune, que hemos visto, la invasión y la colonización por parte del patógeno y luego ya la aparición de los distintos síntomas. ¿Por qué es importante comprender qué es la patogénesis? La patogénesis es importante porque el conocimiento de este proceso, que insisto, envuelve tanto o engloba tanto al patógeno como al ser humano, como a nuestras defensas, nos va a permitir desarrollar tratamientos efectivos. Si sabemos cómo el patógeno provoca la enfermedad o el daño que está provocando, los síntomas que tiene, podemos desarrollar tratamientos para evitar la entrada del patógeno, evitar la infección o curar, o por lo menos cuando ya estamos enfermos, tratar esos síntomas. El conocimiento del enemigo es muy importante desde el punto de vista de prevención. La medicina moderna, el concepto de prevención cada vez está más en boga, digamos, y es más importante. Y es que lo de más vale prevenir que curar es cierto. Es decir, es mucho más caro tratar enfermedades que invertir en prevención para evitar
que la gente enferme y vaya al hospital con enfermedades crónicas y que haya que estar tratando continuamente. Entonces, el estudio de la patogénesis nos va a informar cómo se propaga el patógeno, qué vías de entrada tiene. Entonces, esto nos permite prevenir y utilizar, pues como hemos visto ahora con la pandemia, pues utilizar en el caso de un patógeno respiratorio, pues mecanismos que impidan la transmisión utilizando mascarillas, etcétera, etcétera. Y por último, también dentro de la prevención, si conocemos bien al patógeno y cómo provoca esta enfermedad, podemos desarrollar vacunas que actúen sobre él y que eviten, si no la enfermedad, si no la infección, por lo menos los síntomas más graves. Por eso es muy importante. El ejemplo paradigmático que muestra un éxito del estudio de la patogénesis es la erradicación de la viruela. La viruela es la única enfermedad infecciosa que se ha considerado erradicada totalmente. Os pongo la misma diapositiva que en la primera clase cuando veíamos la historia. Vamos a volver a hablar por encima del loco de Jenner. Acordaos que esta persona que descubrió que las personas que trabajaban con las vacas no enfermeraban de viruela. Sí que contraían una enfermedad parecida, la viruela bovina, pero no era tan grave. Y se ve que al estar en contacto con ella, pues les protegía de alguna manera. Hizo el experimento que os comenté en su día de coger las pústulas o las heridas de una ganadera con viruela bovina y se las inyectó directamente al chavalín que tenía al lado, que era el hijo del jardinero. El hijo del jardinero desarrolló la viruela bovina y se recuperó porque, como hemos dicho, no era tan grave. A partir de una segunda persona que sí que contrajo la viruela humana, la grave, entonces en este caso le volvió a inyectar al mismo chavalín las pus de las heridas de la viruela de la persona infectada y se vio que este James sí que desarrolló la enfermedad, pero muchísimo más grave. Básicamente no se murió y tampoco tenía estos síntomas tan graves. Hoy en día, gracias a estos conocimientos, evidentemente se comenzó a desarrollar una vacuna específica a lo largo de los años. Eso ocurrió a mitad del siglo XVIII y la viruela se erradicó en 1980. Se declaró el mundo libre de viruela en 1980. ¿De acuerdo? O sea, 200 años por lo menos más tarde para conseguir. Y es el único caso en el que hemos conseguido erradicar un patógeno. No solamente la enfermedad, sino el patógeno. Se supone que no hay viruela en el mundo. No hay virus de la viruela en el mundo. Y aquí tenéis un ejemplo del último caso, que es en los distintos continentes, 1952, 71, en Europa en el 53. El último caso de viruela conocido fue en Somalia en el 77. Es el último caso reportado y asegurado que era viruela, el virus de la viruela, y desde entonces no se ha detectado ningún caso. Fijaos que tuvieron que pasar 3 años con una vigilancia en todo el mundo para ver que no había ningún enfermo más y que no se detectara tampoco el virus. Por lo tanto, es nuestra primera y única gran victoria frente a los patógenos, definitiva. Sinceramente, el problema que tenemos los humanos somos los humanos. ¿Vosotros creéis que no hay virus de viruela en el mundo? ¿En ningún sitio? ¿Eso quién se lo cree? No se lo cree nadie. Estados Unidos, Rusia y esta gente no va a tener un virus guardadito por si acaso. Pues desde que estamos así, tenemos un virus que en cualquier momento puede saltar. Pero bueno, digamos que para la población general estamos libres de viruela. Afortunadamente, la viruela era una enfermedad muy grave y solo en el siglo XX mató 300 millones de personas. ¿Vale? No es, es que la varicela, es que es un sarampión. No, señores, estamos hablando de una enfermedad realmente muy grave y muy contagiosa, que ese es el problema. Pues estamos hablando de la importancia de la patogénesis y vamos a hablar ahora de 2 conceptos que pueden ser confusos. Patogenicidad, cuando hablamos de icidad, pues es una capacidad. La patogenicidad es la capacidad de provocar enfermedad. Es decir, o eres patógeno o no eres patógeno. O puedes provocar enfermedad o no puedes. Es una capacidad, o sí o no. Mientras que la virulencia es un grado. Es decir, es el grado de patogenicidad de un patógeno. ¿Eres más virulento o menos virulento? En cualquier caso eres patógeno. Pero puedes ser más virulento o menos virulento. No puedes ser más patógeno o menos patógeno. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Y normalmente esta virulencia se compara mediante la tasa de muerte
o bien la tasa de invasión del hospedador, porque no todas las enfermedades, afortunadamente, son mortales. Entonces, para comparar esta virulencia, lo que vemos es la capacidad de invadir al hospedador. El término que se utiliza normalmente para estudiar la virulencia, para comparar dos cepas o dos especies distintas, dos patógenos distintos, para ver si son más o menos virulentos, es lo que se conoce como dosis letal 50. Como su nombre indica, es la dosis necesaria para matar el 50% a la mitad de los individuos estudiados. Estamos hablando de experimentación animal, ¿de acuerdo? No estamos aquí poniendo a personas a ver a cuántas mata, evidentemente. Por ejemplo, esto se coge en el laboratorio, en un estabulario, y tú pones 10 ratones. Los inoculas con una cantidad determinada del patógeno A, y luego coges otros 10 ratones con una cantidad mayor y otros 10 con una cantidad mayor. Y luego, por otro lado, coges otros 10 ratones, los inoculas con el patógeno B con una cantidad la misma. Luego le pones otros 10 con otra. Así vas probando distintas dosis del patógeno con distintos grupos de experimentales. No, digo 10 porque es un número significativo para hacer los cálculos estadísticos, va muy bien, etcétera, etcétera. Si hacemos esto, lo que vemos y representamos el porcentaje de animales muertos y en el eje X logaritmos de bacterias que le hemos metido al animal, fijaos que siempre trabajamos en logaritmos, pues obtenemos una curva de este tipo, sigmoidea. ¿Ves? Siempre que trabajamos de esta manera. Y entonces aquí tenemos que hemos infectado con el patógeno A, nos ha dado esta curva. Hemos inoculado con 10, con 20, con 30, con 100, con 1000, los que sean. Y nos sale esta gráfica. El patógeno B, con las mismas cantidades de células, nos sale esta gráfica. Y entonces, a la hora de comparar, lo que hacemos es ver cuántas bacterias necesito para matar al 50% de los ratones, de los animales. Entonces, aquí tengo el porcentaje, pues lo busco, me vengo aquí y tengo que es 10 a la 2. Necesito 100 bacterias para matar la mitad de los ratones. Sin embargo, del patógeno B, el 50% es 10 a la 4, 10.000. Para conseguir el mismo resultado necesito 10.000 bacterias. Por lo tanto, el patógeno A es más virulento que el patógeno B. ¿Cómo se hace en el caso de aquellos patógenos que no son mortales? Y si llega no mata nunca, pues entonces hacemos lo mismo, pero lo que observamos es qué animales presentan los síntomas. Y entonces hablamos de dosis infectiva 50. Eso nos da un grado de infección y este de letalidad. Pero es que hay patógenos que no son letales. Bien, pues una vez que hemos visto lo que es la patogénesis, definido un par de conceptos y la importancia del estudio de la patogénesis, ya podemos pasar a las interacciones entre los patógenos y el hospedador y en concreto el ser humano. La interacción entre el hospedador y el ser humano va a depender de varios factores. Evidentemente, ¿de quién? Del ser humano y del patógeno. Pero los factores ambientales se ha visto que también afectan de alguna manera. El hecho de que se desarrolle una enfermedad, como os he comentado antes, depende de la potencia del patógeno, de la fuerza del huésped, del hospedador, del ser humano en este caso, y de los factores ambientales, porque pueden afectar tanto al patógeno como al hospedador. Entonces, no siempre que un microorganismo entra en contacto con el ser humano va a provocar una enfermedad, como bien sabéis. De hecho, muchos microorganismos son beneficiosos y nos ayudan en la defensa, los famosos organismos comensales. Un concepto muy importante entre esta interacción entre el hospedador y el patógeno es la vía de transmisión. ¿Cómo se transmite el patógeno? ¿Por dónde va a entrar y por dónde sale? Entonces, básicamente, las tres grandes vías, siempre se habla de transmisión por aérea, entonces será un patógeno que se adquiere por inhalación, mediante ingestión, patógenos que utilizan la ruta orofecal, provocarán gastroenteritis y enfermedades del sistema digestivo principalmente, entran por aquí y salen por allí, orofecal, esa es la ruta orofecal, y luego mediante contacto, enfermedades que se transmiten por contacto.
no van ni por el aire ni te las comes, sino que te las vas transmitiendo o bien de persona a persona o bien con fómites. Un fómite es un objeto inanimado que transmite a un patógeno. En algunos casos, cuando hay por contacto, generalmente tiene que haber alguna entrada, bien sea porque te la llevas luego, realmente es por ingestión o demás, o bien porque hay heridas o se rompe la piel. Aquí os pongo 4 vías de entradas importantes. Normalmente la mayoría de los patógenos se suelen localizar en la zona donde infectan, donde penetran, se suelen localizar allí. Sin embargo, hay unos que, o bien a lo largo del tiempo, o porque su tropismo, es decir, que tienen una diana específica o quieren ir a un lugar determinado, provocan enfermedades en unos tejidos determinados, se movilizan desde el lugar de la entrada hacia la zona donde van a provocar los síntomas. En cualquier caso, la mayoría de los patógenos, si no los controlas, llegará un momento que se van a poder diseminar a través del torrente circulatorio a otras zonas. Tener en cuenta siempre el sistema linfático. Además de la sangre, el sistema linfático es otra vía de transmisión a lo largo del cuerpo. Bien, ya hemos hablado bastante de la piel, sabemos que es una barrera muy eficaz. Y generalmente para poder penetrar por esta vía tiene que haber alguna rotura, como estuvimos viendo. Defectos mecánicos, punciones, úlceras, quemaduras, etcétera, etcétera. Y ejemplos de patógenos que utilizan estas vías de entrada: Staphylococcus aureus, Candida albicans o Pseudomonas aeruginosa. Pinchazos con aguja. Pues ¿qué patógenos? El VIH o el virus de la hepatitis, sabéis que hay algunos de ellos que se transmiten por pinchazos, por las agujas. Luego, en algunos casos no es accidental, sino que hay animales, insectos, artrópodos, que realmente te rompen, aposta, adrede, rompen esta barrera, introducen al patógeno, que lo tienen en su cuerpo, dentro de nuestro torrente circulatorio. Todas las enfermedades que se transmiten, toda la zoonosis, la fiebre amarilla, la peste, la enfermedad de Lyme, el virus de Zika, aquí tenéis varios ejemplos, la rabia, el paludismo, etcétera, etcétera. Hay muy pocos patógenos que puedan romper esta barrera directamente. Y el ejemplo típico de un patógeno que lo puede hacer es el esquistosoma. ¿Vale? Luego, en las vías respiratorias, básicamente teníamos 2 defensas, aparte de la barrera en sí. Recordad, los cilios, esta expulsión mucociliar, teníamos este barrido continuo, y luego los macrófagos alveolares que están esperando a tu llegada para fagocitarte. Pues algunos microbios, como por ejemplo la gripe, o el Haemophilus influenza, el neumococo o bordetela, lo que hacen es unirse sobre estos cilios y provocan su parálisis ciliar mediante toxinas. Es decir, algunos patógenos respiratorios, si tienen que evitar ser expulsados, tienen que conseguir cargarse los cilios o frenarlos. Entonces, emiten toxinas que lo que van a hacer es parar este barrido. Algunos patógenos son resistentes a la acción que podemos encontrar de los macrófagos, resisten la fagocitosis. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis resiste esta degradación, se queda dentro de la célula, pero no es eliminada. Y muchos protozoos y helmintos, los huevos que generan son resistentes a la acción oxidativa de los macrófagos y, como veremos, a la acción ácida del estómago. Son, como igual que veíamos esporas que eran resistentes en el caso de las bacterias, pues algunos protozoos y gusanos generan estas formas también de resistencia con una gran cobertura que les protege del ácido. Aquí tenéis esto, bueno, no lo debéis ver porque está muy pequeñito, pero bueno, básicamente, igual que hemos visto en las respiratorias, hay patógenos que son capaces de unirse directamente al moco, al epitelio mucoso del tubo digestivo y provocar su absorción, pero no su digestión. Los quistes y los huevos que resisten el ácido del estómago. Hay algunas enzimas pancreáticas y la bilis, cuya función es disolver la membrana, es decir, la bilis, lo que hace, es como un detergente, y lo que hace es digerir las membranas de las bacterias. Pues hay algunos patógenos que son resistentes de manera natural a esta acción. Por ejemplo, los norovirus, rotavirus o hepatitis A, que son estos virus que provocan gastroenteritis, entre otras cosas. Y luego, también hemos hablado que tenemos una flora protectora. Cuando tomamos antibióticos de amplio espectro, lo primero que hacemos es pegar un barrido espectacular, sobre todo si son orales, de toda la flora intestinal. Y entonces hay patógenos que aprovechan este momento
para proliferar y provocar enfermedad. Y el ejemplo paradigmático es Clostridium difficile. Clostridium difficile está como formando parte de la flora habitual, pero en cantidades muy pequeñas, está muy controlado. Pero cuando eliminamos al resto, prolifera de manera muy importante y es muy resistente a los tratamientos antimicrobianos. Por eso es un problema muy importante. De hecho, ha habido tratamientos para poder eliminar este tipo de infecciones que consistían en trasplantes de heces. No sé si habéis oído hablar alguna vez de cosas de estas. Ahora ya no está tan de moda, pero hace una década o así estaba muy de moda. Limpiarte todo lo que es la flora intestinal, y cuando estaba la gente enferma, que tenía este problema, e introducir la flora, heces, evidentemente, bien limpio y como Dios manda, introducirte la flora para que volviera a colonizar y, digamos que consiguiera eliminar al Clostridium difficile. Lo mismo se ha hecho con la flora vaginal. En algunos casos hay algunas infecciones que no hay manera de controlarlas, entonces lo que hacen es un barrido y aportar una flora de una mujer sana en este caso, o de una mezcla de mujeres sanas. Es decir, que hay otras partes para hacer este tipo de tratamiento. Bien, y por último, transmisiones de enfermedades de transmisión sexual a través del aparato urogenital. Pues la micción sabemos que es un efecto físico de arrastre muy importante. Sin embargo, hay algunos patógenos que son capaces de adherirse fuertemente y no ser arrastrados. Normalmente un patógeno típico es Escherichia coli, que provoca infección urinaria. La flora vaginal normal, lo que os acabo de comentar, si utilizas antibióticos, se deplecciona o disminuye mucho, entonces provoca infecciones por cándida. Y luego, pues mira, lo que hablábamos antes del gonococo, ¿vale? Una unión de los microbios y una proliferación local, se adhieren Neisseria, tiene una capacidad de adherirse brutal y es muy difícil de erradicarlo. Está el gonococo y la meningitis, Neisseria meningitidis también, son dos, el meningococo y el gonococo, tienen hasta nombre propio. Son de estas bacterias que tienen su nombre y es porque provocaban problemas recurrentes y se conocen desde muy antiguo. Y por último, si hay un traumatismo local, pues evidentemente si rompemos esta membrana mucosa, pues entonces es muy fácil que penetren los patógenos. Por lo tanto, es muy importante conocer esas vías de diseminación, como decíamos, para poder poner prevención y tratamiento en caso de que consigan atravesarlas. ¿Cuáles son las estrategias que utilizan para sobrevivir los patógenos? Os pongo este dibujillo que iba muy bien para enseñarle a los chavales pequeños y no tan chavales. Al final, con los dibujitos quedan las cosas muy claras. El problema es que no creo que veáis las letras, ¿vale? Pero básicamente tenemos unos patógenos, que este es Chungobater, le pone el nombre, es decir, le preguntan qué tenemos que hacer. Digamos, este es el profesor y estos son los patógenos que tienen que aprender, que no saben cómo ser un buen patógeno. Básicamente les dice que hay que estudiar mucho y porque tienes que conseguir sobrevivir dentro del cuerpo humano. Entonces hay uno que dice, yo me quedo como simple simbionte, entonces sí, me adhiero, me quedo, pero ya no provoco enfermedad y duro mucho más. Y lo primero que tienes que aprender es pegarte. Lo primero tenéis que tener en cuenta que antes de poder hacer nada, lo primero que tienes que hacer es adherirte. Es un paso fundamental. Y una de las cosas más importantes que veremos el próximo día es el papel de las adhesinas. Si tú no te adhieres bien, luego no vas a poder penetrar. Entonces es un paso muy importante. Dice, porque... Y una vez que estás dentro, tienes que conseguir penetrar y diseminarte. O sea, te pegas, atraviesas, invades. Veremos también la importancia de las invasinas. Y luego diseminarte. Más o menos en función del tropismo, insisto, que hemos dicho antes, según dónde vayas tú a provocar la infección, según el tipo de patógeno que sea. Independientemente de todo esto, adherirme, invadir y diseminarme, también tienes que poder responder o sobrevivir al ejército, al sistema inmune. Hemos comentado cosas cuando hemos visto el sistema inmune, pero es obvio que si tú eres un patógeno y vas a infectar a un ser humano, tienes que estar preparado para encontrarte con el sistema inmune del ser humano. Y por último, idealmente provocar un daño, unos síntomas. ¿Y esto cómo lo hacen? Con toxinas. Las toxinas, veremos, son factores de virulencia que lo que hacen es provocar un daño tisular, un daño celular, alterar de alguna manera el funcionamiento normal o habitual. Y luego ya para terminar lo que te dicen, pues si tengo que aprender a adherirme, tengo que aprender a invadir, tengo que aprender a penetrar. Esto es mucho trabajo. Claro, el problema que tenemos ahora, igual que con la resistencia a los antibióticos, que ahora han aprendido a adquirir un mecanismo que te sirve de resistencia a todos,
pues también la virulencia han aprendido a pasársela de entre unos a otros. Entonces los que van aprendiendo van recopilando la información y esos genes de virulencia no están en el cromosoma aquí, aquí o allá. Están todos juntitos, en muchos casos, en lo que se conoce como islas de patogenicidad, que es la colección, el pack completo de todos los genes de los factores de virulencia. Y en muchas ocasiones esas islas de patogenicidad están en elementos móviles. Ya la hemos cagado. Hacen copias y se la pasan a los vecinos. Y a veces el hecho de que una especie sea patógena o no depende solo de una isla de patogenicidad. Por ejemplo, Listeria monocytogenes es un patógeno humano. Listeria inocua no es patógeno humano. Si tú a Listeria inocua le metes la isla de patogenicidad de Listeria monocytogenes, se vuelve patógena. Es decir, son del mismo género, no es la misma especie, pero bueno, son, digamos, más o menos bacterias muy parecidas y el determinante de que seas patógeno o no, depende de eso, únicamente de eso. Y por último, algunos patógenos se replican intracelularmente, hemos hablado de ellos, hay patógenos intracelulares. Entonces, esta interacción del patógeno no solamente voy a meterme en tu casa, voy a hacerte daño. No, es que voy a aprovechar tu maquinaria en mi propio beneficio. Y estos patógenos intracelulares lo que hacen es entrar dentro de las células, el ejemplo típico son los virus, que sabéis que son intracelulares, se unen a un receptor, el que sea en función del virus, en este caso es el SARS-CoV-2, se une al receptor AC2, penetra formando un endosoma y en función del tipo de virus hará una cosa u otra. Pero siempre lo que va a hacer los virus son liberar su material genético, porque un virus es material genético envuelto en una cápside o en unas envolturas, y hará que la maquinaria celular haga copias, haga las proteínas del virus para formar la cápside, su envoltura, y haga copias del genoma, de manera que dentro de lo que es el citoplasma y todo el metabolismo celular, cuando tengo todas las copias de ADN y tengo las proteínas y los componentes de la envoltura, pues hago paquetitos, empaqueto moléculas de ADN o ARN, en este caso es ARN, el material genético que sea, hago los paquetitos y fuera. Es decir, utilizan nuestros mecanismos en su propio beneficio. Además de los virus, que ya son intracelulares obligados, también hay otros patógenos que son intracelulares. Y el ejemplo típico es Legionella. ¿Se habla de Legionella? No hemos llegado a hablar nunca de Legionella. Pues bueno, básicamente Legionella es un patógeno ambiental. Bueno, es una bacteria ambiental que vivía tranquilamente en ambientes húmedos, en agua, en ríos, en lagos. Y allí vive de manera libre, o bien a veces vienen protozoos o amebas que se las comen. Claro, los protozoos comen bacterias y partículas más pequeñas. Normalmente las digieren. ¿Qué pasa? Que Legionella, cuando viene una ameba y la internaliza, se deja tragar, pero no se deja digerir. Sí, has hablado. ¿Has hablado? ¿Por qué? Porque es lo que va a hacer en los macrófagos. Entonces, es un patógeno que puede ser extracelular, pero en nuestro cuerpo puede ser intracelular. Entonces, cuando el macrófago se lo traga, lo que hace es, ¿se forma el fagosoma? Sí, pero el fagolisosoma no se forma. Entonces se queda ahí dentro y se multiplica dentro, utiliza nuestra maquinaria celular para hacer copias de Legionella, hasta que llega un momento, se divide aquí dentro de esta vacuola, y llega un momento que ella decide que se tiene que ir, mata la célula y salen un montón. Pero insisto, ya es que Legionella me gusta defenderla porque no es mala gente. Ella estaba en su casa y nos la hemos traído nosotros a la nuestra por poner aire acondicionado, por traernos el agua, abrir un grifo y que te salga el agua, etcétera, etcétera. La única manera de que te provoque enfermedad es generando un aerosol que te llegue a los alvéolos. Si te la bebes o te entra un chorro de agua, no te va a provocar enfermedad, porque no va a llegar tan abajo en la ruta respiratoria. Es decir, no es que se haya especializado, no es un patógeno que se haya especializado en provocar esta enfermedad, pero si te la traes, ha llegado a un sitio donde ella sabe hacer una cosa y le encaja perfectamente. Entonces está dentro de una célula eucariota que me traga, se vivirá ahí dentro y sin que me elimine, sin que me digiera. Bien, pues esto para que veáis un poco interacciones entre los patógenos y nosotros.
Y por último, vamos a hablar, os digo, es el único día donde hablaremos de distintos tipos de patógenos. Vamos a dedicar 10 minutitos, que queda como mucho. Y la importancia de saber quiénes son. Básicamente, los patógenos que provocan enfermedad en el hombre se pueden clasificar en 4 tipos, en 4 grupos. Pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser hongos o pueden ser parásitos. Digo parásitos porque aquí pone solo protozoos, que son unicelulares, pero los gusanos, los helmintos, también son patógenos. Entonces, digamos que aquí yo pondría parásitos, que englobaría los protozoos, parásitos unicelulares y los gusanos. ¿De acuerdo? Aquí tenéis, voy a poner una descripción de lo que es una bacteria o un virus, ya lo habréis visto. ¿Vale? Os voy a poner una serie de ejemplos. Por ejemplo, bacterias, pues la faringitis por estafilococos, tuberculosis, intoxicaciones alimentarias, tétanos, etcétera, etcétera. Los virus, los resfriados, verrugas genitales, la viruela, la varicela, todo eso está provocado por virus. Los hongos tienen menos capacidad invasiva. No son tan buenos patógenos. Las defensas, el sistema inmune nuestro es muy bueno contra los hongos. Entonces, generalmente, ¿dónde van a provocar enfermedades? Superficiales, en la piel. Entonces, la tiña, pie de atleta, candidiasis, que esto ya es ya más de tipo transmisión sexual, envenenamiento por setas, esto no es una infección ni es nada, pero bueno, lo han puesto aquí. Sí que es verdad que hay algunos que te pueden provocar problemas respiratorios, la aspergilosis y cosas de este tipo, eso es importante. Pero en general, ya os digo, suelen ser cositas superficiales y no muy graves. Es verdad que cuando te provoca una infección grave es una putada porque son organismos superiores, ya son eucariotas y el tratamiento es mucho más complicado. Y luego, pues los protozoos, pues desde la malaria, giardiasis, que es la giardia lambra, te provoca gastroenteritis, por ejemplo, Cryptosporidium, tripanosomiasis, todos estos tipos del tripanosoma y gusanos y demás. Insisto, ¿por qué es importante saber quién te provoca la enfermedad? Pues para definir un tratamiento adecuado. Y el ejemplo típico es un tratamiento inadecuado, es tratar con antibióticos una enfermedad vírica, porque el antibiótico no va a matar al virus. Entonces, si nosotros sabemos que la enfermedad que estamos observando es de un virus, diseñaremos tratamientos que ataquen al virus de alguna manera. Este es un ciclo vital de un virus, como el que hemos visto antes, es decir, tiene que adherirse, penetrar, quitarse la cubierta, sintetizar sus proteínas y sus ácidos nucleicos, encapsularse, montar el paquetito y salir. Pero bien, todo esto que veis aquí en amarillo son zonas donde podemos actuar, porque son críticas. Si no consigue sintetizar ácidos nucleicos, no va a hacer copias de sí mismo. Si no consigue sintetizar proteínas, tampoco. Si no consigue adherirse, no va a entrar y se va a morir. Necesita meterse dentro. Aguantan un cierto tiempo en el ambiente, pero no son eternos. Entonces aquí tenéis ejemplos de distintos antivirales que actúan a distintos niveles. En el caso de una infección bacteriana, pues tenemos que utilizar antibióticos y yo creo que a lo largo de estas clases seguramente que os he dicho ya básicamente dónde actúan los antibióticos. O a nivel de la membrana celular, a nivel de las envolturas, a nivel de inhibir la síntesis del ADN o bien de proteínas, hundiéndose, por ejemplo, a los ribosomas. ¿Quién tenía resistencia a tetraciclinas en el plásmido? ¿Nadie tenía? ¿Alguien debía tener cloranfenicol o tetraciclina resistance en el plásmido? Pues estos actúan a este nivel, ¿vale? Inhibiendo la síntesis proteica. Otros actúan a nivel de inhibiendo rutas esenciales, por ejemplo, la síntesis del ácido fólico. Si no consigo sintetizar ácido fólico, no puedo conseguir ácidos nucleicos ni demás. Entonces, algunos antibióticos actúan a este nivel. Es decir, dianas que son esenciales. Yo tengo que actuar sobre algo que sea esencial para la bacteria y que si no funciona correctamente, pues entonces la bacteria se muere. Si la enfermedad es por hongos, tengo que utilizar antifúngicos. Y esto ya es más complicado, porque el problema es que las células fúngicas son eucariotas, son muy parecidas a las nuestras. Entonces, el tratamiento con antifúngicos tengo que buscar una molécula que actúe sobre el hongo, pero que no actúe sobre mis células. Entonces, tengo que buscar esas diferencias, que tampoco hay tantas, pero las hay, que diferencien una célula fúngica de una célula humana, para evitar problemas de toxicidad.
Y entonces, igual que en la bacteria teníamos que evitamos la síntesis de ácidos nucleicos o actuábamos a nivel de envoltura, aquí tenemos distintos antifúngicos que actúan o bien dentro del metabolismo, a nivel de la síntesis de ácidos nucleicos, a nivel de la pared celular o a nivel de la integridad de la membrana. Tenemos las distintas dianas. Algunas son similares a las bacterias, pero lo que son los compuestos son diferentes, porque tienen que actuar en esta membrana y en esta pared celular, que no es igual que la de las bacterias. Entonces el mecanismo es similar, pero los compuestos no lo son. Y por último, los antiparasitarios. Aquí os pongo un ejemplo de protozoos. Podéis ver antiparasitarios en general, antiprotozoarios frente a protozoos, antihelmínticos frente a los gusanos, antiamebianos frente a amebas, etcétera, etcétera. Lo importante en estos casos suelen tener ciclos vitales complejos dentro del hospedador y fuera en el ambiente o en un segundo hospedador, normalmente un insecto, un animal, un artrópodo. Y estos tratamientos o bien actúan directamente sobre el parásito en sí, en una diana esencial, o bien actúan dentro de lo que es el vector transmisor. También hay tratamientos que actúan dentro del mosquito. Bueno, hay tratamientos que eliminan el mosquito, pero hay tratamientos que cuando está el parásito aquí dentro, porque este es el del paludismo, de la malaria, puedo matar a los cigotos y las gametas dentro de este mosquito. Por lo tanto, es fundamental saber el tipo de patógeno con el que estamos tratando para poder diseñar un tratamiento efectivo para acabar con los síntomas y acabar con la enfermedad. Insisto, y el ejemplo típico es el tratamiento de enfermedades víricas con antibióticos, que es una de las causas, además, de que haya esta resistencia cada vez más aumentada. ¿Vale? Pues hasta aquí.